Buenas noches, hermanos. Pues saludándolos aquí nuevamente con los estudios que tenemos y continuar con, pues, conociendo de la palabra del Señor. Y pues en este estudio de crónicas, como ya lo venimos mencionando cada estudio, ahorita vamos a ver lo que es crónicas del 3 al 8. Y nos vamos a dar un pequeño resumen nada más, porque es mucha genealogía. Y dentro del estudio, pues realmente debemos de ir conociendo los nombres importantes de cada uno de esta genealogía en cada capítulo, el por qué. Si nos pusiéramos a mencionar, le digo, son bastantes, a mucha gente en sí se les hace aburrido porque realmente no se tiene mucho conocimiento de estos personajes y que realmente no se trata de que nosotros nos aprendamos los nombres, ¿no? Sino realmente lo importante de cada nombre e importante de cada capítulo. Menciona muchísimos nombres, pero realmente, como dicen muchos estudiosos de la palabra del Señor, pues se desaniman el ir leyendo siempre crónicas, siempre se les hace que es igual, como ya lo habían mencionado, a Primeras de Reyes, a Samuel. Entonces, pero el libro de crónicas tiene su importancia dentro de la palabra del Señor, por eso es que el Señor la colocó en su palabra. Entonces, pues, le doy gracias a Dios que estemos aquí escuchando la palabra del Señor. Y como introducción, dentro de todos estos capítulos que vamos a ver, hay mucho aprendizaje en cuestión de que el Señor, el por qué tiene que mencionarnos ciertos nombres en la Biblia y el por qué o qué hicieron dentro de la palabra, dentro de la historia del ser humano, del ser que cree en el Señor. Y eso lo vamos a ver en estos capítulos adelante. Pero Dios siempre nos invita a trabajar para Él. Y como todos nosotros a veces, pues siempre buscamos que el trabajar en algo tengamos una recompensa. Y sabemos que si nosotros trabajamos, digamos, en alguna empresa, no sé, en algún negocio, y lo hacemos con ese ahínco, con ese entusiasmo, siempre buscamos una remuneración, ¿no? Algo que nos satisfaga a nosotros. Y a veces hemos visto que no se tiene ese, digamos, esa remuneración en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Por X razón no lo sabemos. Pero dentro de la palabra del Señor, siempre el trabajar para Él, siempre va a haber una remuneración, siempre va a haber una respuesta, porque Él nos los dice y sabemos que su palabra es verdadera. Entonces, creo que el trabajar para Él siempre vamos a recibir un justo pago y realmente, pues, con esa confianza y esa fe debemos de trabajar para Él. Entonces, esto es parte de lo que veremos como introducción. Y el tema en sí es, le puse, ser fiel al Señor y Él te exaltará. Y pues vamos a empezar, pero antes que nada vamos a poner estos momentos en sus manos y que Él nos dé ese discernimiento que queremos para seguir aprendiendo, ¿no? Les invito a cerrar los ojos y vamos a hacer una oración. Padre bendito, Padre nuestro, tú que vives y reinas, Señor, gracias te damos esta noche, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios poderoso, un Dios grande, y que siempre buscas lo mejor para nosotros. Y esta noche, Señor, tú nos estás dando este alimento, esta palabra tuya, y te pido, Señor, que todo el que escuche
Padre bendito, tú le des ese entendimiento, ese razonamiento, Padre, para que sea obediente a tu palabra, Señor. Sabemos que se necesita mucho alimento, Señor. Hay mucha gente hambrienta, hay mucha gente necesitada, pero, Señor, sabemos que por desgracia no te buscan. Buscan otras alternativas, Señor, para poder sustentar esa hambre que tienen espiritualmente. Físicamente, Señor, sabemos que ellos lo pueden conseguir, pero espiritualmente tú eres el único que puedes llegar a sus corazones y a sus mentes. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y les digo, hermanos, vamos a empezar con el capítulo 3 de Crónicas, y nos dice así el capítulo 3, que son directamente todos los hijos, la genealogía de David, ¿no? Y dice la palabra del Señor: estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amnón, el primogénito, de Ahinoam, Jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmaí, rey de Jesur; el cuarto, Adonías, hijo de Agit; el quinto, Cefatías, de Abital; el sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobat, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel; él y otros 9, y Badjar, Elisana, Elisfelet, Noga, Nefec, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Y aquí sabemos de estos nombres, los hijos directamente de David, que fueron descendientes, pero también menciona que tuvo una hija, ¿no? De la Tamar. Y aparte, tuvo cuántas concubinas, no se sabe, pero tuvo con ellas hijos. Sabemos de todos ellos, nada más se menciona en general que se tuvo. Y todos estos descendientes, que son bastantes porque van, le digo, la genealogía lo podemos checar desde el 1 al 24, el versículo 24, pero y también nos lo menciona en 2 de Samuel 3, 1, 5, 5, 5, porque hay algo de similitud, ¿no? El libro de Crónicas tiene un 45% de similitud a los otros libros, como son los de Samuel y los de Reyes, pero el Señor realmente busca siempre la edificación de nosotros, y tal vez nosotros como cristianos, al leer la palabra, no nos es importante, digamos, el conocer la genealogía, ¿no?, de todos estos, pero en ese entonces al pueblo de Israel sí les hacía falta. Querían saber de dónde descendían. Después del exilio, a ellos les interesaban de qué linaje venían. Para ellos era muy importante. Entonces es por eso que el Señor hace mención de todos estos nombres, ¿no? Los da a conocer su palabra para que no se olviden de dónde pertenecían y qué hacían sus antepasados, ¿no? En el estudio anterior les decíamos que ellos, sus antepasados, sabían cómo adorar al tiempo, pero cuando fueron esparcidos por toda la tierra, se olvidaron de cómo adorar al Señor. Fueron infieles a Él y se olvidaron. Por eso el Señor regresa a su pueblo nuevamente, para que vuelvan a aprender. Sabemos que cuando reinó el rey Saúl, quisieron tener un reino, no pudo el rey Saúl unificar a su pueblo. Por eso es que Dios manda a David, y a través de Crónicas vamos a ver cómo el pueblo de Israel llegó a unirse nuevamente, pero por medio de David,
que fue realmente el primer rey que puso el Señor, ¿no? Los otros fue por capricho del pueblo que querían un rey, pero realmente, dice uno, el Señor complació al pueblo y no porque el Señor haya querido ponerles un rey, hasta David. Entonces es importante conocer, ¿no? Y a partir del versículo del 10 en adelante se verá lo del rey Salomón. Y en el capítulo 4, del 1 al 23, se mencionan los descendientes de Judá. Y esto nos hace mención en especial leyendo la palabra del Señor en el capítulo 9 y 10, que dice esto: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo dio a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano tuviera conmigo, me libraras del mal, para que no se me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Y es hermoso ver cómo aquí Dios nos sigue recordando, ¿no? Nombres de personas importantes que dice uno que su nombre aparece en su palabra, que ha transcurrido siglos y se sigue mencionando su nombre. Y que hasta el final de los tiempos ese nombre va a prevalecer en su palabra. ¿Y por qué? Porque podemos ver que Jabe realmente fue un hombre de fe, un hombre de oración, porque él invocó primeramente al Dios de Israel. Dice que le diera bendición. Bendición, y él pidió, ¿no? Ensanchar su territorio, que no, si no tuviera tuviera realmente lo librara del mal. Y esto es hermoso cuando nosotros también nosotros nos acercamos al Señor con esa fe que aquí mostraba Jabes, ¿no? Que dice, pide en oración y se te dará. Y aquí vemos cómo el Señor le concedió a Jabes lo que pidió. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón hacia el Señor. Tenía una necesidad y lo primero que hizo fue pedirle al Señor. Y así, hermanos, te invito realmente a que tengas también esa fe como la que tuvo Jabes, de creer realmente en el poder de nuestro Señor Jesucristo, y que si nos acercamos a Él en oración y con un corazón igual de humilde y necesitado, Él nos va a responder a todas las necesidades. Vemos que aquí en este caso a Jabes, como era un hombre fiel, será recordado. Y será recordado por esto, por la oración y porque fue contestada, y no por un acto heroico, ¿no? Que a veces recordamos a ciertos personajes de la historia en el mundo que dicen, son recordados porque libraron una batalla y salieron victoriosos. Aquí lo tenemos un claro ejemplo en la ciudad de Puebla. Tenemos ahí un monumento en los fuertes del general Ignacio Zaragoza. Y será recordado por un acto valeroso que tuvo ante los franceses en ese tiempo, y salió victorioso. Pero puede que a través de la historia se pierda. Allá a nadie les interesa mucho la historia. Se les pregunta ahora a los niños de primaria ciertos personajes de la historia y realmente se están olvidando, ¿no? No saben el significado, el por qué son héroes. Pero aquí el Señor, el que se interesa en la palabra del Señor, va a saber el por qué está escrito el nombre de Jabes, ¿no? Y eso es importante,
en la palabra del Señor. En el capítulo 5 también vamos a leerlo. Son los hijos de Rubén, primogénito de Jacob o Israel, y dice así su palabra en el versículo 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Y aquí nos menciona, ¿no? Rubén, el pecado que tuvo realmente fue registrado para futuras, así como el nombre de Jabes que fue registrado por ser un hombre de oración. Aquí el de Rubén es registrado, pero como una advertencia a las consecuencias que se pueden tener a futuro por haber hecho algo malo. Y dice que fue registrado en las futuras generaciones lo leyeran, porque está escrito en la palabra del Señor. Y como dicen, y el propósito tal vez no es difamar el nombre de Rubén, ¿no? Sino mostrar los recuerdos dolorosos, el que ocasiona algo malo, pues trae consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser inmediatas o a un futuro próximo. Podemos ir pronto, puede pasar un año, puede pasar 2 años, no sé, pero siempre cuando hacemos algo malo a lo largo va a traer consecuencias. Esas consecuencias podemos observar o ver a veces en toda la palabra del Señor con el pueblo, que pueden ser inmediatas y pueden ser graves o ligeras, ¿no? Y pues como ejemplo a veces hemos observado, ¿no? Principalmente nosotros que somos padres y en los hijos, cuando nuestro hijo tiene un mal comportamiento en la escuela, hay consecuencias. A veces son indisciplinados y lo primero que llegan a hacer es una llamada de atención. Siguen con ese mal comportamiento y ya la segunda mandan a traer al papá, ¿no? Y si creo que sigue ese mal comportamiento, ¿qué hace la escuela? Agarra y los corta, los cesa, los expulsa. Entonces podemos decir, bueno, mientras nada más fue una llamada de atención o que hayase presentado al padre a la escuela, tiene consecuencias, ¿no? Puede ser que reciba un castigo y es... Pero ya cuando digamos que son cortados de la escuela, que son expulsados, ya las consecuencias son más graves, ¿no? Y podemos decir que pueden ser hasta fatales porque los expulsan, después los padres ya no quieren que el hijo siga estudiando y empieza a torcer su camino, ¿no? Ya no va a estudiar, empieza a flojear, empieza con malas compañías, su carácter fuerte porque tiene un mal comportamiento y a través de eso va a ir acarreando en su vida consecuencias y que pueden acabar mal. Por desgracia yo tuve amigos de las colonias donde vivía que éramos bien tremendos y un claro ejemplo fue de uno de ellos, ¿no? Siempre tuvo un mal comportamiento, sus papás pues también tenían un carácter muy fuerte, lo expulsaron de la escuela, ya no estudió, empezó a trabajar, se empezó a formar, realmente se empezó a juntar con malas compañías, creció y ya siendo adulto seguía con ese mal comportamiento y que lo llevó a tener realmente muchos enemigos, lo agredieron y ahora se encuentra en una silla de ruedas. Fue tanto los golpes que le dieron
por ese mal comportamiento, por no controlar ese temperamento, que las consecuencias fueron realmente graves, ¿no? Ahorita el resto de su vida, que Dios le preste vida, se la va a pasar en una silla de ruedas. Y es triste, ¿no? Que saber que a través de las consecuencias que podemos tener, eso acarrea las malas decisiones, esas malas aptitudes que tenemos, las acciones, y aquí como en la palabra del Señor con Rubén, ¿no? Las consecuencias que le quitaron la primogenitura. Y dice, se las dieron a José, a los hijos. Entonces, pues, es de pensarse, ¿no? Que debemos de cuidar nosotros ese comportamiento delante de los demás como cristianos que somos. En el capítulo 6 vemos a los hijos de Leví, ¿no? Y podemos ver del 1 al 3, donde dice, los hijos de Leví fue Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y Marián. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiud, Eleazar y Tamar. Y aquí vemos nombres comunes que ya conocemos de la Biblia, ¿no? Aarón y a Moisés. Y recordemos que la tribu de Leví fue separada para servir a Dios en el tabernáculo, y lo podemos también checar en Números, ¿no? 3 y 4, y más adelante en la palabra del Señor, en el Primera de Crónicas 23 al 26, vemos cómo sirvió la tribu de Leví al templo. Si recordamos, Aarón fue descendiente de Leví. Aquí, como lo mencioné, se llegó a ser el primer sumo sacerdote, y Dios dio órdenes a todos los futuros descendientes de Aarón y al resto de los levitas ayudaran a los sacerdotes en los diversos deberes del tabernáculo, del templo. Y dicen que enseñaban la palabra de Dios a la gente y a obedecerla. Y aquí nos da un claro ejemplo el Señor de las tareas que nos asignan, ¿no? Los servicios. Leví, la tribu de Leví, pues sirvió para el templo. David, si recuerdan, puso también a trabajar a los músicos para el servicio del templo. Y el Señor aquí nos muestra claramente, ¿no? El servicio que debemos de prestar al Señor. Y podemos ser útiles para muchísimas cosas. Dice uno, trabajo para el Señor hay muchísimo, y de todas las variedades que queramos. Pero lo importante es que tengamos nosotros ese sentido del servicio. En mi andar como cristiano, que hemos andado, como les he mencionado, en varias iglesias, en todas las iglesias se ha trabajado para el Señor. Me he dado cuenta en unos de una forma, en otros de otra, pero siempre hay trabajo. Recuerdo mucho en una iglesia, realmente se trabajaba mucho físicamente en la mayordomía. ¿Por qué? Porque se da uno cuenta que el Señor, ahora tomando un poquito de memoria, llegábamos y en la iglesia esta faltaba algo. Físicamente faltaba pintura, revocar, mover esto, mover lo otro, y había siempre manos puestas. En otra iglesia, a trabajar predicando la palabra. En otros se tenía que ver trabajar para la música, como aquí David puso en el templo a músicos. Y así siempre les digo, hermanos, realmente el trabajo para el Señor es muchísimo. Yo se los he mencionado al pastor, ¿no? Realmente como la carga que tiene él como pastor, ver
todo el trabajo que hay en la iglesia y que él quisiera que designar el trabajo a todos y que se pudiera realizar lo más pronto posible. Pero solo Dios sabe por qué hay ciertas manos para trabajar en esto, en lo otro. Sabemos que el Señor le habla al pastor y que sabe el pastor cómo, dice, cómo cuidar a sus ovejas, cómo designar cada trabajo por los dones que ve el pastor. Y es importante, ¿no? Para que el trabajo que desempeñamos, como lo mencioné anteriormente, sea lo mejor para el Señor. Que sea con ese grado, ese agrado, con ese sentir de servicio, que realmente lo hagamos con ese amor, como debe de ser. Sabemos que el Señor, realmente el trabajar para Él, siempre va a haber algo bueno, va a redituar en muchísimas formas. Hay mil formas como el Señor nos muestra su amor, cómo vamos a ser exaltados por Él. Entonces, pues los invito, hermanos, a que nosotros podamos decirle: Señor, aquí están mis manos, aquí está mi dinero, aquí está mi tiempo, y poderte servir para el trabajo como lo hizo la tribu de Leví. En el capítulo 7 se continúa con la genealogía, ¿no? Le digo, hasta el 8 realmente son muchísimos nombres de todas las tribus de Israel. Y aquí nos menciona, ¿no? Realmente los descendientes de Isaacar, de Benjamín, de Neftalí, de Efraín, de Aser. Pero aquí el cronista se menciona un poquito estas tribus del norte porque eran tribus militares, ¿no? Y solamente el cronista, ¿por qué hace mención de estas tribus que fueron realmente un poderío militar, que tenían unos guerreros muy hábiles, muy destacados? Y leyendo dentro de la palabra, hay un párrafo de un comentarista de las escrituras y pone esta postura que dice que posiblemente el cronista quiere demostrar históricamente que la fuerza militar no es la medida de grandeza, sino solo la fuerza espiritual mediante el culto a Dios. Hay mucha verdad, ¿no? A veces sentimos que nosotros somos poderosos porque tenemos un estatus, tenemos dinero, tenemos ropa, tenemos coche, y podemos decir que somos poderosos comparado con otros que no tienen nada. Y realmente, ¿cómo llegamos a estar muy equivocados, ¿no? Porque puede ser que el que no tiene nada físicamente sea más rico espiritualmente. ¿Por qué? Porque ama más a Dios, porque obedece más al Señor, porque demuestra con hechos que ama más al Señor y no el otro lado, ¿no? Que yo porque tengo, yo doy, y yo esto muestro ese poderío. Aquí también nos dice este comentarista, ¿no? Que no se mide la fuerza de la grandeza por lo militar, sino por lo que realmente hace uno espiritualmente para servirle al Señor. Y en el capítulo 8, este capítulo enfoca directamente en la tribu nuevamente de Benjamín, ¿no? Que es la segunda en importancia después de Judá en la palabra del Señor. Y pues nada más recordando que pues de esta tribu vino directamente la línea de Saúl. Y de ahí pues iremos leyendo ya directamente en el capítulo 9 lo que es la historia de David, las cosas que no se mencionaron en Reyes y en los libros de Samuel. Entonces, hermanos, pues esta es la conclusión de estos 7 capítulos, donde dice realmente nosotros, Dios nos muestra que debemos de servirle a nuestro Dios
de todas las formas posibles, sea cual sea la tarea. Hay muchísimas tareas de diferentes formas que podemos realizarlas y tenemos diferentes dones cada uno. Por eso es que nosotros, nuestro pastor, nuestro líder espiritual, siempre nos va a dar lo mejor de estos trabajos, porque sabe que vamos a desempeñarlos lo mejor posible y lo mejor. Y a sabiendas de que nosotros vamos a tener siempre ese pago justo y lleno de bendiciones. Entonces, hermanos, pues los invito a que trabajemos realmente para el Señor como la tribu de Leví, ¿no? Entonces, amén. Y pues hemos concluido y vamos a terminar con una oración. Señor bendito, gracias te doy, Señor. Creo que tú nos has hecho un llamado, Padre bendito, siempre a servirte, a ser unos siervos buenos, Señor, unos siervos que multipliquen tus ganancias, Padre bendito. Y eso es lo que queremos, Señor, y principalmente hacerlo con gusto, hacerlo con ese deseo, como tú tienes ese deseo de que como hijos, Señor, siempre sobresalgamos, Señor, y que nuestro nombre sea recordado por siempre. Gracias, Padre Celestial, por ello y todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, pues invitarlos a seguir con los estudios. Sabemos que son de gran bendición en nuestras vidas y que la palabra del Señor hace cambios enormes. Toda la gente que lo escucha realmente, si tiene ese deseo, va a recibir un gran cambio en sus vidas. Y pues los invito a que estemos escuchando el estudio los días miércoles 8:30, Segunda de Reyes, el día jueves, con las bendiciones del cristiano, que estamos viendo los salmos. Después el día viernes 8:30, igual, el desafío del amor a prueba de fuego. El día sábado a las 12 del día, para los pequeños, y que estén aprendiendo desde pequeñitos la palabra del Señor y que todo su camino realmente sea recto, es a las 12. Y por la noche continuaremos aquí con el primer libro de Crónicas. Entonces, amén. Y el día domingo a las 11 nos vemos allá en el templo para continuar alabando a nuestro Señor y con el libro de Lucas. Vamos a empezar el capítulo 13. Entonces, hermanos, los esperamos el día de mañana.